Perdón, siguiendo con nuestro tema, vemos de que cada vez han venido surgiendo obstáculos al, li al libre comercio. Así, de dientes para afuera, muchos países estén en pro del comercio internacional, se crean obstáculos que han estado desde el principio, a veces tienen picos donde aumentan, tratan de disminuir, pero siempre han existido. Dentro de esos obstáculos, el más común son los aranceles. Aranceles que encontramos de varias formas. Los más comunes son aranceles específicos, que quieren decir que yo por importar o por ingresar un par de zapatos a un país voy a pagar 10,000 pesos de impuestos. Eso se llaman impuestos específicos. Hay un valor preciso por cada unidad o por cada número de unidades que ingresa un país. Hay algunos impuestos que se llaman ad valorem, que es un porcentaje sobre el producto o sobre el precio declarado. se, se le calcula un porcentaje como impuestos, es decir, por cada peso o por cada 100 pesos yo voy a ponerle un impuesto de 10% o de 10 pesos en este caso a la importación de zapatos. Pueden ser aranceles alternativos, que en algunos casos utilizo uno o el otro. Por decir algo, si los zapatos valen más de 100,000 pesos, prefiero un impuesto ad valorem que un impuesto específico, y a veces son compuestos que tienen una parte específica y una parte como valor adicional o ad valorem. Cada vez son menos importantes los aranceles porque hay más tratados. Cada vez que hay tratados, cada vez que hay acuerdos, lo primero que se trata de disminuir son los aranceles, que es el dinero que la gente tiene que pagar para ingresar los productos al país de destino, y porque se convierten en fuentes de corrupción, bien sea porque se le paga a los miembros de la aduana, a las personas de la aduana para que dejen entrar a los productos, generando contrabando. Y se incentiva el contrabando, porque si un producto tiene unos impuestos muy altos, lo que hace es que se vuelva más atractivo para los contrabandistas ingresarlo al país, porque saben que el gap o la diferencia entre el producto vendido legalmente y el producto de contrabando va a ser muy grande. La diferencia va a ser muy grande, que son todos esos impuestos. Discúlpenme por el hipo que me tomó a estas alturas de la grabación. Hay otro tipo de impuestos o obstáculos, que son los obstáculos no arancelarios, que son restricciones que le ponen al ingreso de los productos o obstáculos al libre comercio, como lo que venimos hablando, pero no necesariamente se pagan con dinero, sino que nos ponen, por ejemplo, restricciones cuantitativas. Se permiten ingresar solamente 50,000 pares de zapatos a Colombia en el año. Entonces se llega hasta una cuota y no más. De ahí en adelante no pueden entrar más zapatos. Son obstáculos que se ponen. Pueden ser globales, pueden ser bilaterales o de tarifa, donde dicen que hasta cierto número de unidades pueden entrar sin impuestos, de ahí para adelante empiezan a pagar impuestos, etc. Y hay elementos donde se empiezan a hacer represiones a la competencia legal, como los derechos antidumping o los derechos compensatorios. ¿Qué es un dumping? ¿O qué es lo que se llama en comercio internacional dumping? Que seguramente ustedes lo han escuchado o lo van a escuchar. Es cuando nosotros encontramos de que estamos haciendo una importación, están haciendo una importación a nuestro país por debajo de los costos internacionales de ese producto. Entonces yo estoy importando zapatos y en la factura parece como que cada zapato costara 1,000 pesos, pero en las aduanas se comparten información y se establece que el precio promedio de un zapato deberían ser 5,000 pesos o 10,000 pesos o 20,000 pesos, el valor que sea, pero encontramos de que este zapato lo están declarando por 1,000 pesos. Eso se establece o se define de que están haciendo un dumping, tratando de disminuir los costos para pagar menos impuestos. Por lo tanto, lo que hace es que los impuestos o las tarifas que tengan que pagar para poder entrar los productos al país se van a liquidar sobre el precio internacional y no sobre el precio declarado, para tratar de que esta empresa pierda ese beneficio que estaba buscando
a través de subfacturar o facturar por debajo de los costos reales. Derechos compensatorios, que son demandas que se hacen hacia los otros países o principalmente hacia otros países, cuando se demuestra de que estos países tienen subsidios o subvenciones a alguna empresa o alguna industria. Por ejemplo, en Argentina habían unas industrias, por ejemplo, la industria del aluminio era muy fuerte porque el gas que utilizaban para producir este aluminio lo recibían con subsidios, lo recibían por debajo del costo internacional, casi que a costo cero. Entonces estas empresas generaban unos costos muy, muy bajitos y eran muy competitivos a nivel mundial. Cuando esos productos o esos elementos o esos envases en aluminio llegaban a otros países, normalmente los productores locales no podían competir y empezaron a generar demandas contra Argentina para que les retribuyeran en impuestos o a través de demandas o, pues como bien lo dice el nombre, derechos compensatorios para proteger la industria local. Entonces, yo demostraba de que el producto que estaban importando, en este caso, en este ejemplo de Argentina, había recibido subsidios o subvenciones en un principio. Entonces demandaba al gobierno argentino, el gobierno argentino me tenía que pagar a mí como colombiano, como empresa colombiana que estaba siendo impactada por estos subsidios y me estaba dejando por fuera del mercado. Esto no solamente con subsidios, pueden ser tarifas preferenciales en transporte interno o condiciones especiales en el suministro de productos, entrega de materias primas, etcétera, no pago de impuestos. Por ejemplo, en Japón hay muchos subsidios a la producción del arroz para producir la industria del arroz, que es tan importante en Japón. Eso, si nosotros quisiéramos exportar arroz allá, podríamos demandarlo porque es una especie de competencia desleal. En fin, hay muchas industrias que son protegidas en los países. En Europa y en Estados Unidos se protege mucho la agricultura, se les dan muchos subsidios para no depender enteramente del extranjero en la producción de sus alimentos, y son cosas que uno podría demandar a través de estos derechos compensatorios. ¿Qué otros obstáculos al libre comercio encontramos? La prohibición de importaciones. Muchas veces, o en algunos países, encontramos de que prohíben importaciones en su totalidad, como por ejemplo en los países árabes puede haber restricciones o prohibición a la importación de licor, porque por su cultura, por su moral o por sus creencias no permiten el libre movimiento de los licores. Por ejemplo, el comercio internacional de drogas estupefacientes es prohibido por ley. Entonces esos son obstáculos al libre comercio. No estoy diciendo de que deberían liberar el comercio de drogas, pero es un ejemplo de prohibición de importaciones y de exportaciones. Cuando se protegen industrias muy sensibles, pueden prohibir o pueden restringir importaciones. Por ejemplo, en Colombia se trata de proteger mucho la industria de la confección, especialmente porque es una industria que está manejada y que emplea mucha mano de obra de madres, cabezas de hogar. Entonces tratan de protegerla porque el impacto social que tendría la destrucción de esa industria sería muy alto. A veces uno dice, pero ¿por qué le ponen tanto problema a importar una camisa si yo me beneficiaría como consumidor con una camisa más barata? Al final del día lo que está haciendo el país es proteger a esa industria, a esas madres, a esas pequeñas empresas que dedican a la confección, y que si se permitiera la importación sin aranceles y sin ninguna traba de toda la vestimenta que se trae del extranjero, pues quedarían por fuera del negocio. Hay muchos otros obstáculos como las reglamentaciones técnicas y administrativas, entonces son trabas que son casi que documentos o trabas burocráticas que nos pueden poner, o no trabas, pero sí problemas o obstáculos para lograr los permisos. Entonces nos piden permisos fitosanitarios, veterinarios. Hay muchos problemas para la importación y el registro de alimentos y productos farmacéuticos. Nos implica
tener o cumplir normas técnicas de materiales, de composiciones, de garantías, etcétera. Hay que cumplir con ciertas formalidades administrativas, hay inconvenientes con el embalaje, con el empaque, que debe ser de cierta forma, de cierto material, con ciertas condiciones para que se pueda exportar o para que pueda ingresar el producto al mercado de destino. Hay que proteger las marcas, proteger las patentes, respetar las patentes, registrar las patentes, saber cómo lo voy a envasar, si tiene que ser en vidrio, si tiene que ser en plástico, si tiene que ser plástico reciclado, si tiene que ser en empaques vírgenes, etcétera. Cómo debo rotularlo o cómo debo identificar los productos, si la marca tiene que estar en el idioma del país que es, o puede ser una sola etiqueta, o puede ser en inglés, que se considera un, un idioma internacional. Yo les puedo contar una experiencia que yo tuve. Uno de los principales mercados que yo atendía en mi primer empleo era México. Yo trabajaba en una empresa que produce productos de vidrio, vasos, jarras, todos estos productos de cristalería, y exportamos mucho a México. El gobierno mexicano, una de las reglamentaciones técnicas que tenía era que cada uno de los componentes, cada vaso, cada jarra, cada copa, tiene que llevar un sticker donde se especificara el nombre del exportador, la dirección, el nombre del importador, la dirección, la referencia, el nombre del producto, etcétera, etcétera. Entonces nosotros en nuestra planta lo que teníamos que hacer era, después de producido el material, desempacarlo y empezar a rotularlo uno a uno para que no tuviéramos inconvenientes en México al momento de ingresar el producto. ¿Qué otros tipos de obstáculos encontramos? La política monetaria, qué tasa de cambios manejan, es una tasa de cambio libre, es una tasa de cambio fija, que la fija el gobierno como lo hacen en China, o que son ficticias como lo que había en Argentina o como lo que hay en Venezuela. ¿Cómo es el control de cambio que tienen los países? Como les decía, ¿lo controla el gobierno o es de libre mercado como tenemos en Colombia? ¿Cómo es el comercio de Estado? ¿El Estado interviene, no interviene? ¿Es el que compra, no compra? O a veces nos exigen hacer restricciones voluntarias de exportaciones, como la que vivió Japón hace unas décadas cuando decidió restringir la exportación de vehículos a Estados Unidos porque estaba quebrando la industria automotriz en Estados Unidos. Entonces ellos solos dijeron que iban a frenar sus exportaciones para no dañar al país de destino, en este caso Estados Unidos. Yo quisiera hacerles una recomendación. Como ustedes saben, en el año 2009 tuvimos una de las peores crisis económicas y financieras de la historia moderna del mundo. Llevó a la quiebra muchas personas. Muchos países estuvieron a punto del colapso por culpa de esta crisis financiera. Dentro de los documentos y dentro del material que les llegó hay una película, un documental que se llama Inside Job, donde se hace un análisis muy interesante de las decisiones y del actuar de unas pocas personas y del impacto que tuvieron en la vida de millones. Es un claro ejemplo, como yo lo pongo aquí, de un efecto mariposa. Ellos muestran de que es una crisis que nace en Islandia, un país muy pequeño y que tuvo en, al punto de la quiebra a muchos bancos internacionales y que pudo haber sido algo aún peor si no le dan un buen manejo en el gobierno de los Estados Unidos. Se los recomiendo. Es dura lo que dura una película. A mí la verdad me parece muy interesante. Me la he visto varias veces y se las recomendaría o se las recomiendo mucho, por eso se las envié. Adicionalmente, quisiera empezar a hacerles unas preguntas. Todos aquí hablamos español, todos aquí somos colombianos, o la mayoría somos colombianos. Y quisiera preguntarles a ustedes qué entienden por estas palabras que están en la pantalla. Palta, ananá, canguil, frutilla, polola o guagua. ¿Ustedes qué creen que es eso? Miren que ninguna palabra está
en un idioma raro, todas están en español y las usan nuestros vecinos, nuestros países cercanos. Sí, sin ver, sin ver Google o sin buscar en Internet, eh, ¿qué creen que sea? Desafortunadamente por este medio no hay interacción, entonces me toca responder a mí mismo. Palta es aguacate, ananá es piña, canguil son las crispetas o el maíz pira, la frutilla es la fresa, una polola es una novia, o como le dicen a la novia en Chile, una guagua es un bus en República Dominicana. Entonces miren que son palabras que todos usamos todos los días hablamos de piña, de aguacate, de crispetas, de fresas, todos los días hablamos de la novia y de que vamos a tomar un bus, y con todo y eso de que está en español no nos entendíamos. Por eso para el comercio internacional se creó algo que se llama el sistema armonizado. Sistema armonizado de clasificación de productos. Esto es una forma de llamar a los productos a través de códigos. Se utiliza para todo tipo de transporte aéreo, marítimo, terrestre, fluvial, y lo que hace es que simplifica la preparación y procesamiento de documentos. Aquí se encuentran todos los productos en grandes rasgos, y lo podemos identificar a través de números, en lugar de utilizar palabras como aguacate o palta, que pueden ser una cosa o la otra dependiendo del país hacia donde vamos. Entonces les voy a dar un ejemplo. Si nosotros quisiéramos identificar un yogur dentro de nuestro formulario, o quisiéramos revisar cuáles son los impuestos que paga el yogur en Arabia Saudita, sería muy difícil buscar cómo se escribe yogur en árabe. Es más fácil identificarlo a través del sistema armonizado. ¿Y cómo es esto? El sistema armonizado se divide en capítulos, como les comentaba, y empezamos a encontrar que el primer capítulo para buscar el yogur es el 04, donde habla de productos lácteos, huevos de aves, miel natural, productos comestibles de origen animal, no incluidos en otro capítulo. Entonces ya sabemos que es un capítulo grande donde están los productos lácteos. Después en el 0403 son sueros de mantequilla, leche y cremas cuajadas, yogur, kéfir, leche o crema fermentada o acidificada, incluso concentrado con adición de azúcar, edulcorante, aromatizada o añadida de fruta o cacao. Ya vamos siendo un poco más específicos. Para terminar, en un capítulo que es el 040310, donde hablamos de productos lácteos como yogur, incluso concentrado o con adición de azúcar u otros edulcorantes, aromatizado o con fruta o cacao añadidos. Entonces, si yo voy a llenar un documento, voy a revisar los impuestos que tiene el yogur en Arabia Saudita o en cualquier país del mundo, no tengo que buscar yogur, ni cómo se dice en otro país o cómo lo conocen en otro país, sino que hablo de el producto 040310, que internacionalmente cualquier persona entendida en el comercio internacional, un agente de aduana, o una persona que está en el comercio de bienes y productos a nivel internacional, puede identificar que es un yogur. Estos son capítulos y son información que está disponible en internet, en la red, eso no tiene costo. Ustedes pueden buscarlo en internet y encuentran un sistema armonizado, lo pueden descargar y pueden jugar con eso, pueden buscar diferentes capítulos y sus distintas especificidades para que puedan clasificar cualquier tipo de producto. Con eso, buscan en las bases de datos de los distintos países, de Colombia si van a importar o de cualquier país donde quisieran exportar, y encuentran qué, qué impuestos tiene, qué restricciones tiene, qué beneficios o qué obstáculos no arancelarios tiene ese tipo de producto.